Bien, jóvenes, venía a escuchar, ¿verdad? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Listo, sí, me iban a escuchar bien. Eh, Voy a prender solamente por un instante mi cámara mientras que por decirlo como les decía, mientras que esté compartiendo mi PPT. Por acá subieron a presentar. Listo. Le voy con el día de hoy, lo que vamos a hacer, lo que nos corresponde hacer es filosofía política, ¿sí? Filosofía política, eh, parte, parte 2, ¿no? Eso es lo que nos toca hacer. Eso es lo que nos toca hacer. Y vamos a ver netamente teorías, ¿no? Teoría. Como lo vimos la clase anterior, netamente nos corresponde ver teorías, ¿no? Como el liberalismo, como el comunitarismo, el comunismo, el anarquismo, y algunos propuestas o visiones que se tienen en nuestros días con respecto a lo que es democracia, ciudadanía, pluralidad, diversidad, esas cosas. Un saludo para todos ustedes que han emitido su saludo en lo que viene a ser el chat. Sí. Eh, a todos los que han dejado su saludo ahí, a Omar, a Sofía Almendra, a Alejandra Camila, a Gary, ¿cómo están todos ustedes? Y todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Digámoslo bien, ¿no? Hoy es la última vez que nos vemos. Sí, todo tiene su final, dicen, ¿no? Nada dura para siempre. Pero bueno, entonces, sin más preámbulos, empecemos a lo que es filosofía política, parte 2. Apago mi cámara en este instante. Lo prenderé al final. Bien, tenemos que dar cuenta en principio de lo que viene a ser el liberalismo, ¿no? Defensa de la libertad de lo que viene el individuo, ¿no? De eso propiamente se encarga, ¿no? Libertad de lo que es el individuo mismo. Ahora bien, eh, una de las partes importantes que notar es que para el liberalismo el Estado, las leyes y los representantes políticos resultan útiles para que los individuos puedan alcanzar libremente la felicidad, el placer, el bienestar y otros fines particulares. Pero esto significa lo siguiente, ¿no? Que el poder político, dado mediante la conformación del Estado, mediante leyes y mediante los representantes políticos, ese poder político es limitado. ¿En qué sentido? No debe convertirse en no puede convertirse en una amenaza para los derechos individuales fundamentales, como por ejemplo lo son, y que ya lo hemos visto en la clase anterior con John Locke, ¿no? Derechos fundamentales, naturales del ser humano, la vida, la libertad y la libertad. Y recuérdese que la semana anterior hablamos precisamente de John Locke, que había sostenido el mismo. En el caso de John Locke había un liberalismo político, ¿recuerdan ustedes? Liberalismo político, es decir, que el gobierno debe meterse lo mínimamente posible en los ciudadanos y que estos, por sí mismos, traten de, por decirlo de un modo, sacar a flote, ¿qué cosa? Su economía, su trabajo, de vida y todas esas cosas, ¿no? Ellos mismos deben salir a flote. Esa es propiamente la pretensión que encuentra en este caso el liberalismo, ¿no? Y que también se encontró la semana anterior con lo que viene a ser la propuesta de John Locke. En el caso de John Stuart Mill también propone que la libertad es lo más importante, ¿no? Nada más que tu libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Es decir, tenemos derecho a expresarnos, a divulgar cosas, a opinar, pero si vas así en contra de otro, entonces automáticamente acaba tu libertad, ¿no? En el caso de John Rawls, la libertad está cuando
se marca la pauta de la igualdad de oportunidades y lo que viene a ser la igualdad para representar o llegar a lo que se denomina la representación públicos. Y Karl Popper, con un texto llamado La sociedad abierta y los enemigos y sus enemigos, que marca la pauta de cómo debería ser una sociedad que propiamente se desenvuelva por sí misma más que depender del mismo Estado. Entonces, si se dan cuenta, la idea que ha venido girando es que tiene que tener una mínima intervención, que son los individuos, los responsables de lo que viene a ser su progreso, de lo que viene a ser su avance, de lo que viene a ser su cambio del día a día. Entonces, en los individuos recae todo. Por eso es que se exalta, como se señaló en un principio, ¿qué cosa? La libertad de lo que viene al individuo mismo, ¿no? Porque ese es el artífice de su destino, en el cual se da, si bien es cierto, en una sociedad, pero el Estado tiene que intervenir lo mínimamente posible, ¿no?, para darle paso y cabida a lo que viene a ser sobre todo el individuo. Bien, eso es por un lado el liberalismo. Por otro lado, lo que viene a ser el republicanismo, ¿no? Lucha contra la dominación política, económica y social. Afecta a individuos y cuerpos, ¿no? Profe, ¿qué se refería con derecho a la resistencia civil, ¿no? A la protesta, ¿sí? A la protesta, a la insurgencia, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Que tenemos ese tipo de derecho, ¿no? Porque somos libres, ¿no? Y el tener libertad entonces te da la posibilidad de verte con otros y tener una resistencia, ¿no?, ciudadana, una resistencia de corte civil frente a alguien que se esté oprimiendo, frente a un Estado mismo, frente al, si lo quieres, hasta el gobierno mismo, el gobernante mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se propone un liberalismo, ¿no? El individuo es libre. Y si alguien te quiere quitar eso, ¿no?, y viene de organismos de gobierno, entonces para eso está la resistencia civil, ¿no? La asociación de ciudadanos que le van a hacer frente precisamente y reclamar por sus derechos. Esa es la alusión, ¿no? Quédate simplemente con la alusión de lo que viene a ser insurgencia, de lo que viene a ser protesta, rebelión y esas cosas. Y voy a ver un instante. A ver un instante. ¿Me llegan a escuchar, chicos? Me llegan a escuchar porque creo que la señal se está, como que se está entrecortando, se está yendo. ¿Sí me llegan a escuchar? No, ya, entonces no cambio de... Bien. A veces listo. Entonces, denme 5 segundos y soluciono esto. You are currently the only person in this conference. Bien, jóvenes, ahora sí, me llegan a escuchar, por favor. Confírmenme si me llegan a escuchar. Ya estoy con otro puerto de internet, así que ya volví otra vez. Díganme si me llegan a escuchar, por favor. Sí, listo, perfecto, muchas gracias. Bien, seguimos. Disculpen la molestia, pero es cuestión de cambiar de puerto de internet y listo, ya está. Lo que viene a ser el republicanismo, bien, gracias. En lo que viene a ser el republicanismo, decimos lo siguiente. Existe lo que se denomina, en parte, una dominación política y de corte económica sobre los individuos, o que terminan afectando a los individuos. Ahora, de lo que se trata es que hay que hacerle frente, ¿no? Se dice luchar, pero si lo quieren podemos cambiar la palabra con que hay que hacerle frente a la dominación política, a las injerencias políticas extranjeras que quieren precisamente señalar cuál es el camino que debe tomar el país, por ejemplo. A las políticas económicas que quieren tomar la pauta de qué economía debería seguir el país, ¿no? O a las políticas estas de corte social que intenta decir qué costumbres o qué tradiciones deberían nosotros adquirir. Entonces, digamos que hacerle frente a la dominación de corte política, económica, social, esta que afecta a nuestro país, esta que afecta a nuestra política. Entonces, hay que hacerle frente a la misma, y eso es precisamente la propuesta del republicanismo. Y no solamente hacerle frente a aquella intento de dominación externa, sino también interna. Por ejemplo, un gobierno que se quiera perennizar dentro de lo que viene a ser el poder, ¿sí? O determinadas personas que ocupan cargos públicos, que son elegidas, pero se quieren perennizar precisamente los mismos,
como en el caso de los alcaldes o los congresistas, que afortunadamente ya no va a ser así. Entonces, eso es lo que propone el republicanismo, ¿no? Una especie de etapa cíclica que deben de atravesar los políticos en la sociedad. Y que precisamente los individuos tomen la batuta en no dejarse influenciar, no dejarse dominar ni externamente por agentes fuera del país o por agentes que ya yacen en lo que se denomina la interna del país, como los políticos de turno, por ejemplo. Los mecanismos para enfrentar tal dominación, o si lo quieres, ahuyentar tal dominación, de corte externa o interna, son los siguientes. El establecimiento de un Estado independiente o soberano. Es decir, tenemos que tener nuestras propias normas, nuestras propias leyes, ser autónomos en nuestras decisiones como país. Segundo, un gobierno en donde la Constitución y las leyes se encuentren por encima de cualquier poder particular. Es decir, por más que alguien externo o interno tenga mucho dinero, se crea que tiene mucho poder, nuestra Constitución y las leyes deben de estar por encima de ese alguien. Y lo otro, la participación activa de todos los ciudadanos sin excepción. Es decir, que todos tenemos derecho a participar en lo que es la política. Es decir, la poca alusión de que nadie es más que nadie. Cualquiera precisamente podría llegar a tomar parte de un puesto de cargo público. Los representantes de esto es Maquiavelo, que en efecto la semana anterior también vimos que propuso una república, nada más que, recuérdese que para Maquiavelo debería todo esto recaer en un solo persona, en un solo gobernante, ¿no? Por eso les decía que se distingue Maquiavelo de su república, su propuesta, de la que viene a ser del siglo XVIII hacia adelante, ¿no? Porque la idea del siglo XVIII hacia adelante es que debe haber emancipación de poder del Estado y que nadie más que nadie. En cuestión de Maquiavelo, no advertía todo esto, pero sí decía que debe haber participación de los ciudadanos y que todo debe estar a cargo de una sola persona, de un solo gobernante. Entonces hay una diferencia ahí entre la posición renacentista de Maquiavelo, su idea de república que tuvo en aquellos tiempos, y la idea de república que ahora se adopta el nombre de republicanismo y que ya hace propiamente el siglo XVIII en adelante. Profe, entonces, ¿por qué ya hace Maquiavelo aquí, no? Junto con Rousseau, por ejemplo, ¿no? Que yo sé que es del siglo XVIII, o Skinner, del siglo XIX, XX. Simplemente por lo siguiente, lo que pasa es que él fue uno de los precursores de la idea del republicanismo. ¿Por qué? Porque él sí consideró que los ciudadanos deberían de intervenir en la vida política, ¿no? Ahora, lo que no dijo es la alusión, insisto, de que nadie es más que nadie, no dijo de que debería haber emancipación de poderes, eso todavía no. Pero por lo menos la idea de que todos deben participar en política, eso sí ya la tenía este personaje. Entonces, estas son precisamente las principales ideas, o como se dice aquí, principales mecanismos para enfrentar la dominación y para hacernos fuertes como república, ¿no? O como para que cada sociedad se haga fuerte como república. Esa es precisamente la respuesta. Ahora bien, con respecto a lo que viene a ser el anarquismo, ¿no? Con respecto a lo que viene a ser el anarquismo, acá tenemos hacia el lado derecho, parte de arriba, un rezo de lo que viene a ser el anarquismo, ¿no? No vayan a pensar que es la bandera de Melgar Fútbol Club de Arequipa, no. Es simplemente los colores del anarquismo. ¿A qué marca alusión, no? ¿A qué marca tendencia? Lo siguiente. Se dice que el anarquismo defiende la abolición de lo que viene a ser el Estado. No quiere precisamente el mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces defiende la idea de que hay que abolir el Estado. Y toda institución que coacte la libertad del ser humano. ¿Sí? No debería existir la misma. Defiende la instauración de una sociedad humana basada sobre todo en esto, ¿no? Es decir, que no haya Estado, que no haya ninguna institución que nos quite nuestra libertad y que cada quien por sí mismo, ¿sí? Por sí mismo trate de surgir, de hacer sus cosas, por decirlo de un modo, y que se tenga siempre estos valores: solidaridad, cooperación y la autogestión, esas tres capacidades. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el anarquismo deja de ser una propuesta especulativa sobre un mundo futuro para hacer un programa de revolución social a favor de lo que viene a ser las clases trabajadoras. Parecido a lo que viene a ser el marxismo, parecido, más no igual, más no igual. ¿Por qué más no igual? Porque tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Propone una libertad del ser humano, propone valores en el ser humano, ¿no?
o capacidades como solidaridad, cooperación, autogestión. Propone ser un programa de revolución social en favor de las clases trabajadoras. Pero ¿qué es lo que no propone? Por eso vamos a contrastarlo con lo que viene a ser a continuación con lo que viene a ser el comunismo. Porque el comunismo, ¿qué es lo que yace en el comunismo? Tuvo su origen en los escritos de Marx y Engels, los cuales defendieron el establecimiento de una sociedad sin Estado. Es decir, aquí se asemeja a lo que es el anarquismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque defienden que existe una sociedad, pero sin lo que viene a ser el Estado. Listo. Entonces ahí se parece. Bien. Que no exista lo que se denomina propiedad privada y sin lo que se denomina clases sociales, ¿no es cierto? No obstante, en el anarquismo no se plantea la abolición de las clases sociales. Ahí hay una diferencia, ¿no? Además, se quiere una sociedad sin Estado y sin propiedad privada. O sea, la sociedad que no tenga propiedad privada. En el anarquismo no se dice que la sociedad o que los individuos se queden sin propiedad privada. Ahí tienes una segunda distinción con respecto del comunismo y el anarquismo. Con la finalidad de que la vida humana sea plenamente libre. Aquí tienes una similitud. ¿Con qué? Con lo que viene a ser el anarquismo, ¿cierto? Ahora, una cuestión bastante tajante y distante del comunismo con respecto al anarquismo es que, mira, el comunismo, ¿no? Tiene como base el materialismo histórico. ¿Y en qué se basa el materialismo histórico, no? La historia es la lucha de clases. ¿Y por qué materialismo? Porque Marx filosofa, reflexiona sobre todos aquellos hombres que trabajaron a través del tiempo la materia. Esa es la alusión, ¿no? Por eso el materialismo histórico. Y materialismo dialéctico, porque Marx pensaba de que la historia avanza de manera dialéctica. Tesis, antítesis, síntesis. Burguesía capitalista, tesis. Proletariado, la masa obrera, antítesis. Y el proletariado, la masa obrera, la antítesis, le hace la revuelta a la burguesía capitalista, la tesis. ¿Y llegan a qué? Llegan a arribar a lo que es la sociedad comunista, es decir, la síntesis. Entonces, pensaba precisamente en una cuestión dialéctica de la sociedad. El anarquismo no se valía de estos términos. No pensaba en un materialismo histórico, no analizaba propiamente la historia misma, sino que le importaba desde el momento, siglo XIX, hacia adelante lo que viene. Entonces hay una distinción, ¿no? Mientras que el comunismo con Marx hace un recuento de lo que ha habido en la historia con respecto a los que trabajan a través de la historia, en el caso del anarquismo no hace precisamente ese recuento. Otra cosa, el devenir histórico ha producido el surgimiento de un sistema capitalista en cuyo seno la lucha se da entre proletarios y burgueses. Entre proletarios y burgueses. No obstante, en la cuestión anarquista le da más prioridad a lo que vienen a ser los proletarios, es decir, a los desposeídos, la clase obrera. Profe, pero Marx también, sí, nada más que en el caso de lo que viene a ser Marx, hace alusión o hace un estudio de lo que viene a ser la burguesía capitalista. Porque recuérdese que cuando vimos en Marx, ¿qué dijimos? Marx en principio hace un estudio de la burguesía capitalista, te dice de dónde salió la misma. Te dice que esto ha traído grandes inventos para lo que viene a ser la humanidad misma. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Bien, ahora, con respecto a lo que viene a ser esto, eso por un lado, pero con respecto a lo que viene a ser el anarquismo, no te hace precisamente el análisis de la importancia de la burguesía, tampoco te la mencionan, ni te dice, a comparación de Marx, que ha sido importante porque ha traído grandes avances a la humanidad. Grandes avances a la humanidad no te dice propiamente ello. Entonces, ahí también tienes otra distinción, ¿no? Mientras que Marx, en principio, hace un estudio sobre la burguesía capitalista, diciéndote cuáles son los avances importantes que ha dejado la locomotora a vapor, el barco a vapor, el telégrafo. En el caso de lo que viene a ser el anarquismo, ni siquiera se preocupa precisamente si ha traído avance o no lo que se denomina la burguesía capitalista. Lo que sí está, y a muerte, con lo que viene a ser la clase obrera, ¿no? Y piensa el anarquismo que cada uno de ellos, de los individuos que son obreros, que pertenecen a la clase social baja de la sociedad, deben de buscar por sí mismo su propio medio de vivir. Entonces ahí está precisamente la comparación entre lo que viene a ser el anarquismo y de lo que viene a ser también el comunismo en este caso, ¿sí? Bien, entonces esas son las bases precisamente que se sientan, ¿no? Esas son las bases. Parecen semejantes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pareciese que fuesen semejantes, pero hay bastantes
Hay similitudes, sí, pero hay más que todo distinciones, ¿no? Insisto, tanto el anarquismo como el comunismo proponen la abolición del Estado y de toda institución que oprima, quite la libertad del ser humano. Eso sí están de acuerdo, ¿no? Pero en el caso de lo que viene a ser esto, el anarquismo, no te dice para nada que la sociedad o que los individuos pierdan la propiedad privada. No te dice para nada el anarquismo. En el caso del comunismo, ¿qué dijimos? Que sí, ¿no? Quieren precisamente el establecimiento de una sociedad sin Estado y sin propiedad privada, ¿no? Entonces ahí hay precisamente una distinción. Lo otro, lo que conlleva a los valores que deja el anarquismo, piensa que los seres humanos deberían de volcarse con esos tres valores, aquí precisamente que estoy señalando. En el caso de lo que es el comunismo, te señala que la lucha es dialéctica, ¿no? Es decir, el proletariado tiene que darle por decirlo de un modo, tiene que derrocar a lo que viene a ser la burguesía capitalista y imperarse ellos en lo que se denomina el capital y lo que se denomina los medios de producción, tomar los mismos, ¿no? Entonces Marx no se para en valores, ¿no? Para que la sociedad, la clase obrera, la clase baja progrese. Se ampara precisamente en la lucha dialéctica, en comparación del anarquismo que se ampara ¿qué cosa? En valores, para que la humanidad misma progrese. ¿Qué más? Y no olviden, ¿no? Si bien es cierto, el anarquismo propone un programa de revolución social a favor de las clases trabajadoras, desde lo que viene a ser el siglo XIX, en el caso de lo que viene a ser el comunismo marxista, no te propone un programa social. Lo único que quiere es que el devenir histórico, ¿no? Que la historia misma, por su cuenta, arribe a lo que es la anulación del sistema capitalista, ¿sí? Esa lucha continua entre proletarios, obreros y burgueses capitalistas, y precisamente se arribe en algún momento a una sociedad genérica sin clases sociales donde todos trabajen para todos. Y los medios de producción sean de todos los que trabajan. Y lo que se produce sea también de todos aquellos que trabajan. Entonces esa es la distinción tajante entre lo que viene a ser el anarquismo y lo que viene a ser el comunismo. Luego, ¿qué más tenemos? El comunitarismo, jóvenes, el comunitarismo. Las comunidades tienen un papel preponderante en la formación de las costumbres y las tradiciones sobre la base de las cuales se relacionan. ¿En qué aspecto? ¿En qué medida? ¿No? Lo siguiente, los liberales asumen una concepción negativa de la libertad. ¿Por qué? Porque los liberales piensan que cada individuo debe de saber surgir, debe de saber salir por sí mismo del estado en el que se encuentra. Marca la pauta del individuo, de su propio progreso, el individuo marca la pauta de su propio progreso. En cambio, el comunitarismo te dice lo siguiente, ¿no? Descarta esta forma, sí, los comunitaristas descartan que esta sea la forma correcta de garantizar la libertad de los individuos. La libertad de los individuos únicamente se adquiere no viviendo solo, no estando solo consigo mismo y surgiendo por sí mismo, no. La libertad de los individuos, ¿sabe dónde se adquiere? Aquí, mira, en la comunidad. Todo individuo vive en una comunidad y la comunidad, el conjunto de individuos, tiene un papel preponderante. ¿En qué? En la formación de las costumbres, las tradiciones mismas, sobre la base de las cuales se relacionan. Ejemplo, ¿no? De esto, ¿no? Por ejemplo, Lima vivió en comunidad, hasta ahora seguimos viviendo en comunidad, pero llegó un momento en la historia de Lima que vivió en una comunidad en el cual sentaron las propias tradiciones y sentaron las propias costumbres de los limeños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La procesión del Señor de los Milagros es por una cuestión de costumbre, por una tradición, ¿no? Nació, nos contaron en el centro de Lima cuando alguien pintó allí en Cristo de Pachacamía y después ese alguien se fue o se fugó de la ciudad y el sacerdote supuestamente quiso borrar ellos, se le torció el brazo, se cayó la escalera, qué sé yo, y a partir de ahí nació una costumbre, a partir de ahí nació una tradición, sobre todo cuando hubo un gran terremoto en Lima y se cayó todo menos esa pared donde estaba pintada el Cristo de Pachacamía. Por eso es que se volvió costumbre, una tradición, y a partir de ahí todos los años en Andas cargan ese Cristo de Pachacamía. Bien, la comunidad, jóvenes,
La comunidad y conjunto de individuos se encargó de instaurar, de formar esa costumbre y esa tradición. Tanto así que la hemos heredado hasta nuestros días. Bueno, seas o no católico, igual hay que dar cuenta de que estamos inmiscuidos en eso, porque vivimos en esa ciudad donde se produce eso, ¿sí? Es decir, esa procesión. Si bien es cierto, este mes no ha sido posible, pero el mes de octubre no ha sido posible de este año por la epidemia, la pandemia que hay, pero generalmente siempre ocurre, ¿sí? Ahora, otra cosa importante, jóvenes. Lo que ocurre también aquí es que costumbres y tradiciones, fíjate, la sociedad también es muy responsable de eso. Sí, por ejemplo, ¿no? Se instauró una costumbre y una tradición, la corrida de toros. Sí, la sociedad, es decir, la comunidad de aquellos tiempos lo aceptaron. O mejor dicho, la trajeron, ¿no? Los habitantes de este lugar trajeron sus costumbres y tradiciones y las sentaron aquí. Pero después, ¿qué pasa? La misma comunidad en nuestros días, ¿sí? La misma comunidad, con sus representantes políticos en este caso, han dicho que esa costumbre y tradición ya no puede ir más, ¿no? Ya no puede ir más. Entonces ahora se debate en que ya no debería haber corrida de toros. En algunas ciudades cercanas, en algunos países, ¿no? Ya han prohibido precisamente esa supuesta tradición. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Quiero que noten esto, que es también la misma comunidad en un determinado momento en que dice no a las tradiciones determinadas, no a las costumbres determinadas. Y al hacerlo, ¿qué está haciendo, no? Fomentando lo que viene a ser el comunitarismo. Es decir, la comunidad decide qué es lo que quiere, qué costumbre y tradición quiere. Y a futuro, la comunidad futura también decidirá si seguirá teniendo dicha costumbre o si seguirá teniendo dicha tradición. ¿Sí? Entonces esas son las propuestas del comunitarismo. Mackinder y Taylor, grandes representantes de lo que viene a ser el comunitarismo. ¿Y qué es lo que causan estos, no? Hacen especial énfasis en la importancia de una concepción compartida entre los miembros de una colectividad acerca de lo bueno, lo feliz y lo sagrado, ¿no? ¿Sí? Hacen especial énfasis, insisto, en una importancia de una concepción compartida entre los miembros de una colectividad. Es decir, la idea está en que la comunidad, es decir, en este caso, la colectividad, el conjunto de individuos que hacen un determinado territorio, ¿qué ocurre con los mismos? Todos ellos en conjunto van a buscar qué cosa es lo bueno y lo van a poner como costumbre o tradición. Cómo alcanzar la felicidad o lo sagrado, en este caso las procesiones, las que les mencioné en el ejemplo. Es la comunidad misma que adopta esa postura, ¿no? ¿Qué cosa debe ser sagrado? ¿A quién debemos adorar? ¿Sí? ¿Cómo alcanzamos la felicidad como sociedad? Y a partir de ahí la gente se va acostumbrando a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, en plena pandemia, ¿cómo alcanzamos la felicidad en sociedad? Bueno, no queremos ver gente que se desplome en las calles. ¿Qué hacemos? Utilizamos mascarillas y utilizamos nuestros protectores faciales. Es lo que nos va a llevar en la coyuntura, es lo que nos va a hacer contentos, es lo que nos va a hacer feliz y lo que nos va a apartar del virus. Entonces, la sociedad misma, ¿no? Esto, si bien es cierto, es una orden gubernamental utilizar eso, pero la sociedad misma decide, sí, eso es lo correcto, sí, eso es lo que nos va a llevar a lo bueno, sí, eso es lo que va a ser mejor. Entonces, a raíz de eso es que precisamente se decide en la sociedad. Esa es la propuesta de lo que viene a ser el conjunto. Entonces termina, por decirlo de algún modo, tomando en cuenta y tomando posición de que el conjunto de individuos es lo más importante y es lo que termina marcando la pauta del futuro del conjunto de individuos. Entonces, la idea está en que no solamente hay que reconocer libertad a los individuos, no solamente basta con eso, y que cada quien haga lo que se da la gana y que cada quien surja a su manera. No, hay que entender que el individuo no vive solo, vive en sociedad, en comunidad. Y a partir de ahí, entonces, entender al individuo, ¿no? Es la posición, entonces, comunitarista, ¿sí? De lo que viene a ser tanto McIntyre y Taylor, ¿no? Sus representantes máximos de esta postura. Y después, Estado, democracia y pluralidad en la era global. La globalización ha generado transformaciones problemáticas.
En las esferas económicas y políticas, las relaciones internacionales han traído el protagonismo de los organismos financieros internacionales, transnacionales y organizaciones no gubernamentales, cuya influencia en los estados nacionales ha redefinido la soberanía y reconfigurado sus estructuras políticas. Muchos decimos que es bienvenida a la globalización. Y de hecho que sí, ¿no? Por ejemplo, el Internet es producto de la globalización, ¿no? Los artefactos tecnológicos que tenemos es producto de la globalización. Sí, si no hubiésemos en un mundo globalizado, incluyendo las comunicaciones mismas se han globalizado, entonces no sería posible que ustedes estén ahí cómodamente instalados en su casa y yo también en la mía, precisamente tratando de lidiar con esta pandemia y avanzando como sociedad. En este caso, en un aula virtual de preparación para la universidad. Bien. Pero entonces eso es gracias a la globalización. Sí, ha traído grandes transformaciones, pero también ha generado problemas. Por ejemplo, en lo que viene a ser la economía y en la política. ¿Por qué? Porque hay determinados, llamémoslo así, ¿no? Acuerdos económicos entre países que terminan perjudicando a otros, a los que no están en lo mismo. Y determinados acuerdos políticos entre países para fortalecer los lazos entre los mismos y para fortalecer los lazos entre países, ¿no? Pero terminan dejando a otros, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Algo simple, ¿no? Alguna vez estuve por Argentina, Buenos Aires, y ¿saben qué es lo que pasó? Se supone que uno puede ir con el DNI nomás. Por toda Sudamérica puedes ir con tu DNI. Pero para hacer transacciones, como por ejemplo, quería hacer un retiro de dinero por un, llamémoslo así, ¿no? Por un envío de dinero que me habían hecho aquí de Lima, Perú, hacia Buenos Aires, Argentina, y me dijeron que no podía retirarlo únicamente con el DNI, tenía que tener pasaporte. Yo dije, caramba, pero se supone que solamente con el DNI me dejaron entrar. ¿Para qué me dejan entrar si no puedo hacer nada con mi DNI? ¿No? Es lo curioso de todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí me di cuenta, ¿no? Sobre todo porque me dijeron, los únicos que pueden retirar dinero con su DNI aquí son los mismos argentinos y los ciudadanos de países fronterizos, limítrofes, ¿no? Chilenos, uruguayos, brasileños, ellos sí podían retirar, bolivianos. Pero Perú, como no limita con Argentina, no tiene esa posibilidad de que sus ciudadanos, solamente con el DNI, puedan retirar dinero de una cuenta, ¿no? Tiene que tener pasaporte. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? El mundo se habrá globalizado, se habrá vuelto, porque la globalización es que el mundo se ha vuelto más pequeño, pero la cuestión está en que la globalización ha traído consigo acuerdos económicos, políticos, ¿sí? De relaciones internacionales, y por lo tanto ha traído, sí, un protagonismo de organismos financieros internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, como por ejemplo las Naciones Unidas, y también ha traído el poder de qué cosa, de determinadas empresas que al ser transnacionales se vuelven más en el mundo. Como por ejemplo distintas transnacionales, ¿no? En nuestro caso, no vale mencionar algunas porque no queremos hacer charrear ninguna. Tampoco me interesa hacerle charrear ninguna, pero transnacional es aquella empresa que es de otro país y que va por varios países del mundo prestando determinados servicios. De telefonía puede ser, de lo que viene a ser de luz, en algunos otros países de lo que viene a ser el mismo agua potable y demás, ¿no? O de combustibles, ¿no? Y demás. Y estas empresas, al ir en determinados países que no son el suyo, se van haciendo más y más ricos, más y más dinero, ¿no? Y se vuelven las grandes transnacionales. Otra cosa importante, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales, las ONG, ¿no? También surgen producto de la globalización, ¿no? Ahora precisamente encuentras un determinado organismo no gubernamental que ayuda a determinados niños, ¿no? En el África, por ejemplo, ¿no? Hasta futbolistas tienen su ONG que precisamente ayudan niños en distintos países que son precisamente llamémosle así, de tercer mundo, que son países pobres, pero saben que la gente con su dinero puede poner varios ONGs, lo que quiera, pero eso trae una problemática. ¿Qué cosa? Trae la desidia de dicho estado donde vas a poner tu ONG y precisamente dicen lo siguiente, ¿no? Pero yo para qué puedo preocuparme por el estado si todo el mundo viene y da caridad, es decir, pone ONGs en mi nación.
poner ONGs en mi país. Entonces, ese es un problema precisamente de estas organizaciones, ¿no? Que termina provocando la desidia dentro de los responsables, ¿sí? O organizaciones institucionales o estatales de un determinado lugar que al dar cuenta que reciben caridad, entonces no se preocupan por los suyos. Eso es propiamente preocupante. Otra cosa importante, ¿no? En la esfera cultural se dice, las relaciones entre distintas formas de vida y de comprender el mundo plantean algunas preguntas como, ¿existen sistemas de valores que puedan ser válidos para toda la humanidad? Parece que no, ¿no? Porque tienen cada quien sus tradiciones y culturas en distintas partes del mundo. Y lo otro, ¿existen formas de vida que no deberían ser aceptadas por atentar contra la democracia y los derechos humanos? Toda aquella forma de vida que lo único que quiera es el enriquecimiento de una clase política o de un conjunto de individuos de una nación, obviamente que no tiene que ser porque aceptado, porque va contra la democracia. Punto uno. Y punto dos, en el caso de lo que vienen a ser los derechos humanos, ¿no? Entiéndase como derechos humanos no solamente la vida, sino también la salud, sino también la educación, sino también el trabajo. Entonces, las formas de vida deberían ser aceptadas, determinadas formas de vida, o existen determinadas formas de vida que no deberían ser aceptadas por atentar contra la democracia y los derechos humanos, obviamente, ¿no? Si una determinada forma de vida de un individuo o de un conjunto de individuos está afectando a los derechos humanos de otros individuos, digamos lo siguiente, tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Oye, pero yo tengo derecho, yo soy ciudadano de este país, yo tengo dinero y sí, pero existen normas y leyes y un marco que respetar. Tú por más dinero que tengas y por muy empresa grande que hayas puesto, no puedes afectar frente a los derechos humanos, el derecho a los trabajadores, por ejemplo. Entonces esas precisamente son las cláusulas de lo que viene a ser vivir en un estado bajo democracia y tener en cuenta el pluralismo, que no solamente existe de corte, entre comillas, y entiendes de la mejor manera posible, pluralismo de corte racial, sino pluralismo de corte económico, pluralismo de corte político. Entonces en distintas esferas se termina viendo un pluralismo. Y lo otro, y último, ¿no? Democracia, ciudadanía y sociedad civil. En sociedades de consumo, como la nuestra, por ejemplo, o la cualquiera que sea capitalista, ¿no? O que tenga esta cuestión neoliberal, su sistema neoliberal. El individualismo, el hedonismo y la despolitización de los individuos se han tornado preponderantes. Sí, el individualismo, ¿no? En sociedades de consumo como la nuestra, el individualismo, es decir, que cada quien se invente su propio puesto de trabajo. ¿Y qué es lo que causa eso? Informalidad. ¿De cuánto? 70% de la población es informal. El hedonismo, ¿no? Que cada quien busque su felicidad o su placer, ¿sí? Sin importar propiamente lo que esté ocurriendo con los otros. Y la despolitización de los individuos, es decir, los individuos muchas veces no les importa meterse en política. A veces con justa razón, porque cuando tú preguntas a la gente por las calles y le dices, ¿usted cree que debería de cambiar el gobierno? ¿O qué opina del próximo gobierno? ¿Cuáles son sus expectativas? Y la gente que te dice, ninguna. Es decir, están hartos. Y por lo tanto, se han despolitizado, se han desentendido de la política. Por eso dije en principio con justa razón, ¿no? Pero bueno, de eso no se trata. De lo que se trata es que cada quien tenga esperanza en lo que viene, ¿no? Claro, solamente se va a tener esperanza en lo que viene si el que viene, con lo mismo que entra, con eso mismo se va. Hasta ahora no existe un determinado gobernante que haya sido candidato candidato presidencial, que haya llegado al gobierno y que con los mismos bienes y mismo dinero que tuvo antes de ser candidato presidencial, con ese mismo bienes y con ese mismo dinero tenga terminando de ser presidente. No existe eso. No existe propiamente ello, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste ello. Entonces, ¿cómo no dudar que la gente se va a apartar de la política de esa forma? Si ve lo que ocurre con esta, o con los políticos.
Entonces es un aspecto importante y es el sentir de lo que viene a ser el ciudadano de a pie. En ese contexto, algunos filósofos contemporáneos preguntan lo siguiente: ¿tiene sentido insistir en la participación de los individuos como ciudadanos en los asuntos públicos? Si estos muchas veces se desentienden por la alta corrupción que puede haber, y precisamente hablando de ello, miren esto, ahí nos damos cuenta, ¿no? Todo ello es con problemas judiciales, ¿no? La respuesta ante ello es lo siguiente: la figura del ciudadano es anacrónica en sociedades donde solo se requiere consumidores. Si la figura de un ciudadano que quiere meterse a la política no es posible. ¿Por qué? Porque en esta sociedad como la nuestra solamente se requiere ¿qué cosa? Gente que consuma, gente que se levante, que vaya a trabajar y en la misma ciudad donde trabaja que deje su dinero. Es decir, que no tenga derecho a la distracción, diversión, a los viajes o demás cosas. Y esto no es de poca monta, jóvenes, porque el hecho que vivamos en esta ciudad y que todo hagamos en esta ciudad es como y que la gente trabaje en esta ciudad y su dinero lo deje en esta ciudad no tiene ninguna diferencia con respecto a trabajar en una salitrera o trabajar en una mina y que tu dinero precisamente lo dejes alrededor de la mina o alrededor de la salitrera. O sea, lo ganas ahí y lo consumes ahí. Bueno, parece que las instituciones, o parece que el sistema está hecho para eso, ¿no? Para que solamente seas alguien que produce, alguien que trabaja y que netamente consume, nada más. Y en el mismo lugar donde produces. La intervención activa de los asuntos públicos sobre la base de principios de democracia directa, ¿no? Los asuntos públicos deben de estar establecidos bajo lo que se denomina los principios de democracia directa. Es decir, que los ciudadanos sean partícipes, ¿no? Mira acá, que los ciudadanos aquí arriba, parte derecha, que los ciudadanos sean partícipes. ¿Qué cosa? De decidir cuál es su mejor representante o quién es el mejor candidato o candidata. Siempre se dice que el pueblo es sabio, sabe lo que quiere, ¿no? Y muchas veces, sobre todo, más aún sabe lo que quiere cuando le dejan poco. Las grandes revoluciones sociales jóvenes han sido producto de la necesidad más básica, el alimento. Revisemos la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución Mexicana. No ha sido por parte de la clase media, no ha sido por parte de la clase alta, siempre fue por parte de la clase baja. Eso te lo puede decir cualquier historiador. Cuando a la gente le hace falta lo más básico, el alimento, ahí sí, ¿no? Ahí sí, preocúpense políticos, porque eso ya no tiene para más, ese sistema. Eso siempre ha ocurrido así a través de la historia, ¿no? Lo acabas de ver en Chile, ¿no? Aunque parezca mentira, nos vendieron ese país como el modelo del neoliberalismo. ¿Y qué ocurrió, no? En el fondo había gente que ya no daba más. Lo que ganaba lo dejaba propiamente en la ciudad. Es triste, ¿no? Ganar dinero y que todo lo dejes en la ciudad. No tengas la posibilidad, esto, de real libertad, de ir a un lugar, de conocer otro lugar, de ir a visitar a alguien, qué sé yo. Entonces ahí te das cuenta que tienes vida, ¿sí? Que tienes vida, o que vas de un punto a otro en la ciudad, ¿no? Y no necesariamente por trabajo. Ahí te das cuenta que tienes vida. Pero cuando solamente ganas el dinero y lo que produces, lo que ganas, lo dejas en la misma ciudad, bajo una misma rutina, qué triste es eso. Entonces, los individuos allí, en ese lugar, en el vecino país del sur, se hartaron. Y entonces a la propuesta que hicieron, ¿no? Podríamos decir que fue un principio de democracia directa, que fue muy luchada, ¿no? Muy sangrienta. Para conseguir lo que han conseguido ha sido muy fuerte y siempre es así. Ningún país cambia su constitución por el gobernante. Y se lo cambia, lo más probable es que ese gobernante llegue a ser un dictador. Por ejemplo, en los años 90, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Cuando las constituciones son cambiadas a partir del pueblo, es distinto. Sí, porque es para lo que la mayoría quiere. Ese es un tipo de democracia directa, ¿no?
y deben intrometerse en los asuntos públicos, en la política de Estado. Y lo último, la participación ciudadana a través de sistemas políticos representativos, aunque reformados. ¿Hay participación ciudadana en sistemas políticos? Precisando, en partidos políticos, algunos sí, muchos no. ¿Y por qué muchos no? Porque un partido político, jóvenes, en nuestros días, por lo menos en el Perú, ¿qué es lo que se ha vuelto? Se ha vuelto un dogma, se ha vuelto una religión. No parece un partido político. La gente se abandera por tal partido, por otro partido, pero parece una religión eso. Un poco más pongan arriba una cruz, ¿no? Y vayan a rezar, ¿no? Y también, ¿no? Parece un circo donde todos ellos nomás se ríen, ¿verdad? Entonces, en nuestro país, en muchos, los partidos políticos no cumplen con su real función. ¿Cuándo cumplirían con su real función? Dando un punto de vista, cumplirían con su real función cuando la gente vaya a un partido político a servir al país, a servir la política, no para servirse de la misma. Lo ideal sería que cada quien entre solamente 5, ya máximo 10 años en un partido político, de ahí se retire. Eso es lo ideal. Porque de ahí generalmente la gente termina estropeándose entre sí, terminan pugnando por quién tiene la cabeza del partido político, porque si tengo la cabeza del partido político, entonces a partir de ahí puedo ser congresista. ¿Y cuántas veces puedo ser congresista? 5 años, después dejo de serlo, me meto como asesor y después otro vuelvo 5 años más y así. Tanto así que en nuestros días hay determinados congresistas que estuvieron como 20 años en el Congreso de manera seguida. 20 años. Esos tipos, o 25 años, esos tipos ya no fueron a servir al país. Lo que han hecho es servirse del país, que es distinto. Antes pensaba que eran religiones. Bueno, Omar, yo creo que tú debes seguir pensando que son religiones. Porque no hay dime solamente un partido político donde la gente realmente vaya a servir más que a servirse, ¿no? Entonces esto, insisto, ¿no? La idea es clara. La idea está en que cada quien vaya a servir. Es como un servicio militar, ¿no? Y el servicio militar no es que entras ahí y te quedas ahí hasta que sea viejo. No, solamente por un lapso de tiempo, igualito, pues. Si es un servicio a la patria, igualito. Un partido político también debería ser un servicio a la patria. El nombre no debería dejar de existir, bueno, ya que el nombre. Pero los que están ahí comandando sí deberían de dejar de existir. No de vida, ¿no? Sino con respecto al partido. Entonces es la única forma idónea de participación ciudadana, ¿no? A través de los sistemas políticos, ¿no? Representativos. Y es una forma de reformar los mismos, ¿no? Es una forma de reformar los mismos. Insisto con la idea, ¿no? Tenemos pocas personas que hayan entrado al gobierno y que hayan salido del mismo teniendo los mismos bienes y el mismo dinero que tuvieron antes incluso de ser candidatos presidenciales. Sí, antes de... Porque esas personas que se compran su camioneta, empiezan a ostentar lujo siendo precandidatos, yendo a todas partes de Perú, siendo únicamente candidatos presidenciales, todo ese dinero de los empresarios que terminan dando a estos candidatos, no es gratuito esas cosas. Pero entonces así se empieza a hacer una mala política. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Normas y leyes para regular eso. Por lo menos yo sería un importante, prohibido las dádivas. ¿Sí? Aquel que precisamente realiza ello sale de la contienda electoral. O los tappers, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Los tappers también. Bueno, les dejo las claves por aquí y por favor resuelvan la encuesta de hoy día. Resuelvan la encuesta de hoy día, por favor. Por otro lado, jóvenes, agradecerles semana a semana por haber estado ahí conectados. Espero que cada quien logre su objetivo y espero que sea pronto. ¿Sí? Otra cosa, ¿no? Para terminar, podría decirte lo siguiente, que siempre tienes que tener un propósito, ¿no?
tienes que cristalizar en tu mente un propósito de lo que quieres ser o de lo que quieres lograr contigo mismo. De un mediano plazo o en un largo plazo, pero el propósito tienes que tenerlo bien claro. Si lo tienes bien claro, entonces cuando, por ejemplo, ¿no? Quiero llegar a la universidad, listo, llegarás a la universidad si te lo propones, pero en el camino pueden haber varios tropiezos, ¿no? La universidad es propia de la vida, por lo tanto, tropiezos vas a encontrar. Y vas a decir en un momento, no, yo no sirvo para esto, no, yo sabía que no iba a poder. Y por más que te sigan pagando los estudios o te sigan dando tu propina para que vayas a la universidad, en tus copias o esas cosas, las mismas, ¿sabes qué? Terminarán siendo inoportunas, terminarán siendo inoportunas si es que no te pusiste bien en claro la meta que quieres. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la meta que te pongas, ¿no? Porque a partir de ello, si te va mal, vas a decir, como estás fuerte de la cabeza, vas a decir, no, de ninguna forma, ¿no? De ninguna forma. Yo me propuse esto, así que lo voy a conseguir. Y por lo tanto lo vas a conseguir. Pero si no te habías puesto bien en claro lo que quieres, entonces cuando llegue el mal momento, te va a tumbar muy fácil ese mal momento. Pero si lo has cristalizado bien desde un inicio y sabes qué es lo que quieres, entonces ante los tropiezos simplemente te pararás y listo, ¿no? Ojo, no creas que la vida es lineal, no creas que no va a haber problemas, no creas que por muy estudioso que una persona sea, por lo tanto nunca va a tener problemas en lo académico o en lo que fuese. Eso no es cierto. La vida es propio tener problemas. La cuestión es saber salir de los mismos, no evitarlos, porque eso no existe, no es posible, sino propiamente cuando tenga los mismos saber sortearlos. Pero solamente lo vas a saber sortear, no te olvides, si es que lo tienes bien claro qué es lo que quieres. Por eso, primero mentalízate bien, di qué es lo que quieres, ¿listo? Y una vez que lo tengas bien claro al 100%, porque solamente uno lo puede tener así bien claro al 100%. Cuando lo tengas, entonces, anda, ve y consigue eso, ¿no? ¿Te vas a tropezar? Obviamente, porque es parte de la vida. Obviamente. Pero la cuestión está en que como lo tenías bien claro, al toque te vas a saber sobreponerle. ¿Sí? Así que espero verlos pronto por la universidad, en su primer año, en su primer semestre. ¿Sí? Muchos jóvenes en sus estudios, pero por sobre todas las cosas, mucha suerte en su vida misma. Cuídense mucho, que estén bien y no descuiden que aún no acaba la pandemia, por desgracia, ¿no? Esperemos que acabe pronto. Hasta la próxima. Ah, no, ya no va a haber próxima. ¿Sí? Entonces ponemos una palabra más castellana, más que adiós, ¿no? Chao. Que lleva la CH. Cuídense.